Bien, continuamos con la segunda parte, estimados estudiantes, y vamos a revisar esta parte de observación. Recuerden que el historial clínico, como ya habíamos mencionado hace un momento, tiene diferentes partes, desde la evaluación subjetiva, la objetiva, comenzamos con la parte del diagnóstico, pronóstico y el tratamiento. Pues en la evaluación subjetiva habíamos hablado de todo lo que se trata en la anamnesis. Habíamos hablado sobre toda la información que el paciente puede relatar. Eso no lo podemos comprobar. Debemos confiar en la entrevista que nosotros le hacemos al paciente. Nuestra entrevista debe ser concreta, clara y debe recoger información solamente necesaria para nuestro historial clínico. Pero nos vamos a la parte objetiva y ya habíamos revisado tal vez una de las áreas más importantes, que era la musculoesquelética. Pero ahora comenzamos con las 4 partes de la evaluación objetiva del historial clínico, que son la observación, la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. Y vamos a comenzar con esta parte de observación. La observación constituye un inventario general sistemático a nivel corporal, emocional, personal, social del usuario. ¿A qué se refiere? A que nosotros comenzamos a observar al paciente de manera general. Desde el inicio, desde el principio, desde que el paciente se acerca, desde que el paciente ingresa al consultorio. La forma de la marcha, la postura que está adoptando el paciente. Vamos a observar cualquier deformidad, cualquier apoyo también que necesite el paciente, tal vez de algún elemento de alguna ayuda biomecánica o tal vez simplemente del apoyo del familiar para poder trasladarse, para poder caminar, para poder andar. Se desarrolla desde el primer contacto visual con la persona, con el paciente que asiste. Se realiza en cualquier área, es decir, no necesariamente nos vamos a enfocar a la parte musculoesquelética, neurológica, a la tegumentaria, cualquier área que para nosotros sea posible percibir. Proporciona información sobre el funcionamiento y la discapacidad. ¿Esto por qué? Porque gracias a que nosotros comenzamos con la primera observación, podemos ver en el paciente si éste se encuentra con algún nivel de discapacidad o si acaso tiene algún problema en su funcionalidad, en su funcionamiento. Como por ejemplo podría ser tal vez su paciente ingresa al consultorio, lo hace con mucha dificultad, necesita de la asistencia de un bastón, por ejemplo, o de un andador de 4 puntos, lo que comúnmente en nuestro medio mal se llama burrito. No es burrito, un burrito dice, un burrito está en el campo, un burrito tiene orejas. No, el burrito que ustedes mencionan, o que algunas personas mencionamos en nuestro medio, es el andador de 4 puntos. Perdón. Probablemente el andador de 4 puntos lo esté sosteniendo el paciente para que pueda realizar su marcha. Entonces ya tenemos un indicio ahí de que probablemente el paciente tenga mucha dificultad para la marcha y para su traslado. Y va a tener la posible presencia de barreras arquitectónicas, como por ejemplo las gradas o las escaleras. Ahí va a tener una barrera arquitectónica. O tal vez con el uso de este mismo burrito probablemente tenga que hacer uso de las rampas, ¿no? Como facilitadores. Entonces ya podemos dar un inicio de información sobre su discapacidad. O, por ejemplo, en el paciente que ya ingresa al consultorio, ya está en el cubículo y nosotros le pedimos que para continuar con su evaluación se quite la ropa, ¿no? Se quite o se descubra que se descubra la parte superior del tórax. Como necesitamos que el paciente se quite la chaqueta, se quite la camisa, pues en un inicio no vamos a ayudarlo, no tenemos que ayudar al paciente. Debemos observar, por eso estamos en la parte de observación, debemos observar si el paciente es capaz de quitarse la ropa por sí mismo o si necesita realmente la asistencia de otra persona. Aquí ya podemos recoger un poco de información sobre la funcionalidad del paciente, sobre las actividades que se encuentran limitadas. Una de ellas podría ser la actividad de vestimenta,
actividades propias de la vida diaria, ¿no? Una vez que podemos observar estos aspectos generales del paciente, pues comenzamos a evaluar la postura. La postura que adopta el paciente. Aquí pueden ver un ejemplo en la imagen. ¿Cómo es que el paciente se encuentra en bipedestación? Si acaso está adoptando una buena postura, o tiene una hipercifosis, o tiene una hiperlordosis, o las caderas o las rodillas se encuentran en buena posición, probablemente tenga un genu valgo, un genu varo, o tal vez el paciente tiene alguna deformidad a nivel del tórax. Entonces podemos observar la postura que está adoptando este paciente para poder compensar esta deformidad. Entonces aquí tenemos, en el ejemplo es muy sencillo de poder ver. Aquí en esta mala postura podemos ver una cabeza proyectada hacia adelante, una disminución. Eso le va a provocar obviamente una disminución de la talla. Vamos a ver un aumento de la curvatura cervical, también un aumento de la curvatura dorsal, lo que va a provocar mayor tensión a nivel cervical, porque la cabeza tiene peso. Y al tener peso la cabeza, pues está sobrecargando la musculatura a nivel de la columna cervical. ¿Por qué? Porque está tratando de sostener esa cabeza hacia adelante en lugar de colocarla en medio, como está en la postura correcta. Va a haber probablemente observemos hundimiento en la caja torácica, lo que les decía, ¿no? Un paciente con algún tipo de deformidad en la columna o a nivel del tórax. Cifosis dorsal, lo que decíamos, una especie de joroba en el paciente, una jiba, una joroba que podría presentar el paciente. Podemos ver la rectificación que puede haber a nivel lumbar, con una hiperlordosis lumbar o una rectificación, prominencia abdominal por esa razón, es decir, su abdomen está demasiado inclinado hacia adelante. A nivel de rodillas, rodillas valgas, rodillas varas, tal vez una semiflexión de la rodilla. El paciente anda con semiflexiones, suele ocurrir con pacientes de la tercera edad también, o pacientes que están sobrecargando el peso del cuerpo, como pacientes embarazadas, pacientes con obesidad. Restricciones en la restricciones planta del pie o pie. Aquí podemos observar fácilmente si el paciente, solamente a la observación, si el paciente tiene algún problema a nivel del pie, como por ejemplo alguna deformidad, como el pie plano, pie cabo, pie varo. Pasamos fácilmente entonces a poder observar todos estos aspectos en una deformidad a nivel de la columna, como por ejemplo una escoliosis, una cifosis, alguna deformidad que sea bastante evidente como una prominencia, una saliente de alguna eminencia ósea, ¿no? Alguna deformidad torácica, tal vez un tórax en quilla, un tórax en tonel, un tórax en pecho de paloma, como podemos observar comúnmente en nuestro medio. Posturas antálgicas, esto es interesante. Bueno, esto no solamente nos va a concernir a nosotros los fisioterapeutas, sino también a otros profesionales médicos, como por ejemplo un paciente con problema gastrointestinal, por un problema de vesícula, ¿no? Es decir, un problema vesicular de colecistitis litiásica. Es una patología frecuente en nuestro medio y el paciente va a tener un dolor cólico, es decir, un dolor intenso a nivel abdominal. ¿Cómo se ubica generalmente en la camilla este tipo de paciente? Pues se va a ubicar en una posición fetal, ¿no? Con los miembros superiores tratando de sostener o proteger la zona abdominal. Entonces, es una postura antálgica. El paciente para nosotros, por ejemplo, al ingreso del consultorio, probablemente también adopte una postura antálgica, una marcha antálgica. Si tiene un problema a nivel de miembro inferior derecho, pues va a descargar su peso sobre el miembro inferior izquierdo. ¿Por qué? Porque va a tratar de evitar la descarga de peso. ¿Por qué? Porque hay dolor. Y eso nosotros lo podemos percibir fácilmente. Podemos saber cómo es que su cadera de izquierda está demasiado contraída, descargada, y en cambio el miembro inferior derecho, el afectado, va a estar totalmente relajado. O simplemente se va a colocar en una postura antálgica sosteniendo, si tiene una patología en miembro superior, sosteniendo el miembro afectado, entonces tratando de protegerlo. Ahí tenemos algunos ejemplos de posturas antálgicas.
Patrones de flexión o extensión por alteraciones de tono, esto sobre todo en pacientes neurológicos. En un paciente neurológico con, con un problema de espasticidad o hipertonía, consecuencia de una secuela de accidente vascular cerebral, lo que se entiende como una hemiplegia. En una hemiplegia, por ejemplo, el paciente va a tener un aumento del tono muscular, llevado a una espasticidad o hipertonía, es decir, el paciente va a estar contrayendo constantemente un miembro. No sé si ustedes han podido observar pacientes que tienen este tipo de secuelas, comienzan con un patrón flexor en todo el miembro superior. Es decir, el paciente va a hacer una flexión de codo, una antepulsión de hombro, una pronación de antebrazo, una flexión de muñeca, una oposición del dedo pulgar y una flexión constante de dedos, como haciendo un puño, ¿no? Y esta posición es constante, es marcada en el paciente neurológico. Esta postura de flexión en miembro superior es todo lo contrario en miembro inferior. Una postura de extensión de rodilla, extensión de cadera, extensión de tobillo, incluso llegando a un pie equino, ¿no? Un pie en punta. Entonces, esta posición es la que adopta el paciente y en esta posición intenta realizar todos sus movimientos. Obviamente no los puedes realizar si está en espasticidad constante. Este es un ejemplo del que nosotros debemos de observar. Aquí vemos esos ejemplos. Por ejemplo, aquí vemos un tórax, el que podemos decir tórax en embudo, que es un tórax en el cual vamos a ver una hendidura del manubrio esternal. El esternón se va a inclinar hacia adentro y vamos a ver como si el pecho estuviera deprimido, ¿no? Esta es una de las deformidades que podemos observar en el paciente. No solamente esta puede estar combinada o puede presentar otro tipo de deformidad, que es el pecho de paloma. Y en el pecho de paloma uno de los hemitórax va a estar descendido, pero el otro va a estar totalmente pronunciado hacia adelante, ¿no? Tendríamos que observar no solamente deformidades, posturas, además hay un elemento importante de la observación, el poder observar la presencia de ayudas biomecánicas o ayudas ortésicas o protésicas. Les había dicho bastones, muletas, tal vez bastones, muletas, algún elemento ortopédico, ya sea cabestrillos, collarines, férulas, alguno de estos elementos que nos pueda dar el indicio nuevamente para ir a hacer una inspección más detallada en este segmento más adelante. Un elemento importante de poder observar, les había dicho, las ayudas biomecánicas para la marcha, pero también el tipo de marcha. Vamos a encontrar y van a buscar ustedes, probablemente esta sea parte de su trabajo de investigación que les voy a dejar ahora para esta nueva unidad. El tipo de marcha. ¿Qué tipo de marcha tiene este paciente? Tal vez una marcha claudicante con deficiencias estructurales y funcionales del sistema musculoesquelético neurológico. Puede ser una marcha claudicante, puede ser un steppage, es decir, una marcha del hemipléjico. Puede ser una marcha táxica, puede ser una marcha parkinsoniana. Tenemos varios tipos de marchas. Tratar de identificarlas es muy sencillo, ya que al paciente apenas ingrese al consultorio, si ustedes tienen y saben las características de cada una de estas marchas, pues van a poder identificarlas fácilmente. Además, como les había dicho, si esta marcha requiere el uso de auxiliares de la marcha, muletas axilares, muletas canadienses, caminadores o andadores de 4 puntos o bastones convencionales. Aquí vemos algunos de esos ejemplos, ¿no? Vean acá, por ejemplo, vemos bastones de todo tipo. Tenemos bastones de 4 puntos de apoyo, tenemos bastones en un solo punto, tenemos bastones también canadienses, los cuales acá pueden ver que tienen una abrazadera antebraquial. Esto es para evitar que el paciente pierda fuerza. Esto es para pacientes exclusivamente que tienen debilidad a nivel de
miembro superior. En el ejemplo lo pueden ver, esa persona está en este momento con una muleta canadiense de apoyo antebraquial. Está apoyando todo el brazo, así disminuye la fuerza que requiere el miembro superior para mover la muleta. También tenemos un poco más abajo el andador de 4 puntos, que es muy común, sobre todo en pacientes de la tercera edad o pacientes que no pueden realizar una descarga de peso al menos del 50% de uno de los miembros. Finalmente, ahí a un lado tenemos las clásicas muletas axilares, ¿no? Las muletas que, son utilizadas en nuestro medio también para problemas de descarga de peso, pero que ya requieren mayor habilidad para su manejo. Bueno, acá también hay que observar cómo se desplaza el paciente, si necesita de una silla de ruedas, cambios de posición, si acude con un acompañante a nivel de la asistencia o vigilancia de este. Lo que les había mencionado, ¿no? Si es que realiza la marcha con alguna ayuda biomecánica o simplemente colocamos en nuestro historial clínico que el paciente no puede realizar la marcha y que necesita de una asistencia de una silla de ruedas. También los cambios de posición, si es necesario, si necesita del apoyo de alguien para subir a la camilla, si conoce la forma en la que se desplaza de una silla de ruedas a una camilla. También lo que les había dicho como último punto interesante, pues ver si acude con un acompañante y si el acompañante juega un papel importante en la asistencia del paciente. Esto nos va a determinar mucho más adelante si el diagnóstico funcional, qué grado de autocuidado tiene este paciente y colocarle tal vez un calificador y mediante este calificador poder observar si este paciente tiene una discapacidad ya considerable. Bien, chicos, esta es la parte de inspección. La vamos a ver la siguiente clase: inspección, palpación, percusión y auscultación. ¿Está bien? Hasta este punto hemos llegado. Bueno, les doy nuevamente, les deseo mucho éxito en esta semana de clases y nos estaríamos viendo el día viernes para estos nuevos videos continuando el tema 2. Que les vaya muy bien, mucho éxito. Hasta el día viernes.